Pongo sobre la mesa el tema de esta tarde. Ayer, a través de las redes sociales, se difundía este mensaje del presidente López Obrador. Lo cito textualmente: hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos. El presidente en ese instante, como era de esperarse, pues hablaba acerca de este logro, sin embargo no especificó qué acuerdos se estaban tomando con precisión y tampoco cómo se va a realizar en un futuro la contratación en nuestro país. Tampoco hizo referencia a qué pasará con el reparto de utilidades. Entonces, ¿cuáles van a ser las letras chiquitas? ¿Cuáles son esas letras chiquitas de este acuerdo? ¿Quién gana y quién pierde, Víctor? Bueno, creo que de entrada, en un primer análisis, porque evidentemente también desconocemos, como bien tú dices, las letras chiquitas, y además es un tema muy especializado seguramente para quienes dominan el mundo de las finanzas, la economía, en fin. Pero lo cierto, creo que de entrada gana el trabajador. Creo que finalmente es una buena noticia, creo que es un acto de justicia para un hecho que se venía dando, que se había vuelto un acto virtuoso, un acto operativo, un acto pragmático en la administración moderna, que como muchas otras cosas en este país empezó a deformarse y empezó a convertirse en un acto abusivo y en un estilo de trabajo. Creo que hoy se recompone la plana en ese sentido. Habrá que ver los detalles, claro, pero de entrada creo que esto va a favorecer a un gran número de trabajadores que de manera muy injusta en estos tiempos todavía están dando su fuerza laboral y ni siquiera tienen derecho o acceso a un seguro, a una prestación, porque simplemente están en la nada. Y el que se favorece, pues bueno, es otro. Creo que en ese sentido se corrige un daño importante. ¿Qué nos dices tú, Eduardo? ¿Es una buena noticia? ¿Gana el trabajador con esta determinación, con este acuerdo ya que pues prácticamente está puesto sobre la mesa entre el sector empresarial y el gobierno federal? Mira, por lo menos está sobre la mesa el regular algo, Magda, Víctor, que pues estaba demasiado laxo. La regulación del outsourcing en México era verdaderamente una regulación, una legislación demasiado laxa, que no beneficiaba precisamente a los trabajadores. Coincido con Víctor en que esto es una buena noticia para el trabajador, siempre y cuando se lleve a cabo. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención en este tema. Además de que no se dieron a conocer detalles, si acaso el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue el que habló al término de esta reunión en Palacio Nacional, es que ni el sector laboral de sindicatos que representaron a los sindicatos en esta reunión con el Ejecutivo, ni los empresarios, ni las cámaras empresariales, ni el propio Ejecutivo, vaya, ni la Secretaría de Trabajo puede cambiar la legislación. Eso le corresponde a los legisladores. Dieron un plazo de 3 meses para que las empresas, todavía no se termina de discutir en el Congreso la famosa ley del trabajo y la parte del outsourcing. Entonces, aquí queda ese dato pendiente, porque ninguno de estos entes, ni el Ejecutivo, ni los sindicatos, ni mucho menos los representantes de la Cámara, pues tienen obviamente la atribución jurídica de poder hacer modificaciones a la ley. Los únicos que lo tienen son los diputados y las diputadas de México, así que ese tema que estaba empantanado en el Congreso tendrá que destrabarse, que quizá eso es a lo que se refería, quiero suponer que eso es a lo que se refería ayer el Ejecutivo, y pueda avanzar en la Cámara de Diputados, y después de eso, hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación, es que podrían llegar a correr los 3 meses, porque tampoco es de que, bueno, pues estamos en abril, mayo, junio, para julio ya todo estará modificado. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede con el Congreso local, y también hay que recordar que vienen elecciones. Entonces, hay todo un tema en el Congreso que no se sabe bien a bien si es que se va a destrabar rápido, desde mi punto de vista. A veces pareciera que de pronto se legisla directamente desde el Palacio Nacional. Entonces, Víctor, ¿va a pasar al Congreso sin moverle ni una coma? Bueno, habrá que ver exactamente probablemente pase sin moverle una coma. Sí. Seguramente, como tenemos un Congreso que es muy disciplinado en ese sentido y que es muy a modo del presidente, pudiera ser. Además es voluntad del presidente en ese sentido. Hay que recordar que él fue quien propuso este tema en noviembre pasado. Ahora bien, creo que se va a destrabar sin mayor problema porque, pues bueno, las partes han estado ya sentadas, las partes han estado en acuerdo, y tal vez uno de los sectores más
complicados en esto es el mismo sector empresarial. Hay quien dice que les doblaron la manita para poder llegar a esto, hay quien dice que llegaron en común acuerdo. Lo que sí me queda claro es que era un acto completamente irregular y abusivo, no por todos los empresarios obviamente, porque no todos los empresarios han abusado de esta figura, pero sí hubo otro grupo de empresarios que sí lo hicieron. Creo que es volver al orden, tratar de meter en una civilidad laboral, por utilizar un término, una actividad que bien llevada reditúa y que bien llevada ayuda a promover el desarrollo de las empresas, ayuda a promover el desarrollo del país, promueve el empleo, en fin, en pocas palabras, que las reglas sean derechas y bien aplicadas. Creo que en ese sentido vamos bien y no creo que vaya a haber problema en el Congreso para aprobarla. Bien, hace un momento también, Eduardo, mencionabas un asunto que parece sumamente importante. Hablabas de este asunto en donde van a tener 3 meses las empresas para incorporar a esta nueva regulación a los empleados, ¿no? Para hacerlos formales, pues van a tener capacidad las empresas para poderlo conseguir, sobre todo en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19. Hay que ver cuáles son estas empresas de las que incluso hablaba Víctor hace un momento, las que abusaban de la figura del outsourcing y en qué condiciones se encuentran. En términos generales, las grandes empresas considero que sí van a poder absorber estas modificaciones o estos cambios a la ley del outsourcing, y precisamente esas empresas que abusaban de esta figura jurídica. Las empresas medianas, las empresas pequeñas, pues prácticamente no acuden al outsourcing para poder abastecerse de servicios de los cuales ellos no pueden hacerlo. Entonces, porque hay que también recordar, Magda, Víctor, que el outsourcing no se elimina por completo, o sea, simplemente se va a regular a aquellas empresas que por su función primordial no pueden realizar otras actividades, es decir, los servicios de limpieza, los servicios de cafetería al interior de las empresas, en fin, todos estos servicios que se van a poder seguir contratando, solo que ahora, bueno, pues se tendrá que regular. Difícil que el patrón se convierta en solidario o la empresa se convierta en solidaria del patrón real, que es el que realmente pone la nómina, digamos, a los trabajadores de limpieza, por ejemplo. Sin embargo, yo considero, a tu pregunta específica, Magda, sí lo van a poder absorber, porque aparte esto les va a mejorar la competitividad. El viejo mito de que la competitividad se daba con base en salarios bajos y bajas prestaciones y estar moviéndolos de una nómina a otra con la finalidad de no entregar sobre todo la parte de utilidades, pues eso es lo que va a terminar mejorando la propia competitividad de las empresas. Se tiene que invertir en capacitación, se tiene que invertir cada vez mejor, y así como exigimos al gobierno que ponga las condiciones para que las empresas sean las que generen más y mejores empleos, bueno, pues ahora le tocará a la empresa, le tocará al empresario el ofrecer esos mejores servicios que tengan pues al trabajador de una u otra manera, con mayor posibilidad incluso de poder mover la economía. Si uno no tiene dinero en el bolsillo, pues no va a poder gastar, entonces la economía se queda estancada. Que bueno, también era parte de lo que en algún momento señalaban los propios empresarios, ¿no? Decían, a ver, el camino no es eliminar el outsourcing, sino más bien el regularlo, el quitar ese mal outsourcing, que era como el colesterol, ¿no? Que hacía esta analogía Luisa María Alcalde en su momento, que había colesterol bueno y colesterol malo. Víctor, ¿es una victoria entonces para el presidente? Y más en un año electoral. Bueno, el tema es que desafortunadamente por los tiempos que vivimos, yo lo comentaba con Lalo en días pasados, cualquier evento que se dé por estos tiempos y días será siempre matizado por el concepto de electoral o electorero. Siempre va a tener una interpretación y siempre va a haber alguien que diga es electorero. Alguien le va a poner ese calificativo. Inevitable porque son los tiempos, desafortunadamente. Sí gana el presidente porque, digamos, se pone una palomita más en la defensa de los trabajadores. Ganamos todos, ¿sabes por qué también? Porque veo por primera vez, o bueno, de las primeras veces, en las que no se llega con el machete como nos tenían acostumbrados, ¿no? El hachazo, a cortar, a borrar, a destruir, que así fue como se anunció al principio, ¿eh? Hay que recordar que se decía que se terminaba con la figura del outsourcing y háganle como quieran. Pero después empezó a haber un proceso de 4 meses más
de negociación, de entender de que la figura no era tan mala, de que era muy útil también para las negociaciones con los Estados Unidos en muchos sentidos, porque muchas empresas estadounidenses utilizan esa figura también, en fin, y se llegó a un acuerdo que bien no sabemos la letra chiquita, los detalles finos, pero que evidentemente fue un acuerdo en donde participan los patrones, donde participa el obrero y donde participa el gobierno. Por eso creo que esto está bien planchado en ese sentido y por eso creo que va a ser favorable. Ojalá si fueran otras cosas en este país en las que finalmente se discute y se llega a un punto medio en el que no todos ganan todo, pero también no todos pierden todo, sino se logra algo en beneficio del país. En ese sentido lo veo positivo, Magda, Lalo. Decían por ahí a través de redes sociales, ¿no?, que Luisa María Alcalde debería de sentarse con Rocío Nale para darle una serie de consejos en torno a este tipo de negociaciones. ¿Es una victoria para el presidente, Eduardo? Sí, sí es una victoria para el Ejecutivo Federal, para el Gobierno Federal y para el sector laboral. Creo que por ahí debemos ir. Y sí, efectivamente lo hemos platicado ya con Víctor. Todo va a ser electorero. Todos los temas los vamos a poder politizar incluso, y aquí coincido completamente con Víctor. La parte de la negociación no se dio como el machetazo a los fideicomisos, no se dio como el machetazo al aeropuerto de la Ciudad de México, no se dio como el INSABI, por ejemplo. Entonces, afortunadamente se da bajo un diálogo que bueno, pues de una u otra manera regresa Andrés Manuel López Obrador a lo que llevó a cabo alguna vez cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, el sentarse a negociar con los actores involucrados. Puede ser un camino, sí, sin embargo, no creo que vaya a ser la constante en este gobierno, por lo menos así ha sido por ya casi 3 años, pero sí es una palomita que le podremos poner a López Obrador. Una palomita que se lleva el presidente entonces con esta negociación del outsourcing y bueno, pues ya nada más falta ver cómo avanza también en el Congreso. Muchísimas gracias a ambos.